Yo creo que el gobierno de Allende tenía un diagnóstico acertado. Cuando uno lee el programa básico de la Unidad Popular que se publicó en 1969, se menciona que Chile está estancado económicamente, que la pobreza está desbordada, la inflación incontrolable, etcétera, y todo eso es cierto, porque la irresponsabilidad monetaria y fiscal comenzó con los gobiernos radicales a finales de la década de los 30. Bien, por ejemplo, en 1900, está en el libro el número exacto, pero no recuerdo si era 1944 o 1946, se le quita autonomía, por ejemplo, al Banco Central. Senadores y diputados comienzan a integrar el Consejo de Banco Central, es decir, el Banco Central se comienza a transformar en un cajero automático. Ya ahí la inflación pasó de un dígito, por ejemplo, en 1938, que fue el último año del gobierno de Alessandri, su segundo gobierno, la inflación era un 1% anual. Y luego entre la década del 40 y la década del 60, la inflación tuvo dos dígitos. Rondó entre el 12 y el 30% anual, promedio anual. Bien. Imagínense, en 3 décadas, la inflación, bueno, 2 décadas, la inflación de dos dígitos. Imagínense el empobrecimiento generalizado que eso genera, siendo que solo en Chile tuvimos un año con una inflación de 12% y quedó la embarrada. Que todavía estamos pagando las consecuencias, todavía no se converge a la meta. Bien, entonces Allende y los comunistas en general, bueno, démosle tiene un diagnóstico efectivamente que tenemos un desastre económico, etcétera. Pero lo que proponen es peor. Dice, bueno, para resolver ese problema vamos a eliminar la propiedad privada. O sea, una estupidez. Bien. Es que cuando no se tiene la teoría económica, entonces no conocen como no conocen la causa la causa del problema, no dices cualquier cosa. Entonces dice, vamos a eliminar la propiedad privada. Y entonces decía Allende en el programa básico de la Unidad Popular, vamos a crear la área de propiedad social, es decir, vamos a comenzar a expropiar empresas estratégicas para el Estado, es decir, es cualquier cosa, puede ser todas las empresas, de hecho se expropiaron más de 500 y más de 36.000 fueron intervenidas de distintos modos, y las vamos a pasar a esta área de propiedad social. Bien. ¿Quién va a controlar el área de propiedad social? El Estado. Bien. Allende y su gente. Luego decía, y vamos a cambiar la Constitución para que la Constitución esté al servicio del pueblo. Bien. Es decir, estos dos experimentos fracasados de cambio constitucional fueron el sueño húmedo de los comunistas, de lo que ya venía diciendo Allende, que por ejemplo sí lo logró Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llegó al gobierno, lo primero que hizo fue una reforma constitucional y para perpetuarse en el poder. Luego en el año 2005-2006 dijo, vamos a hacer una reforma para que haya reelección indefinida. Bueno, y ahí los tenemos. Entonces, muchas de las cosas que promueve esta gente ya están en el programa básico de la Unidad Popular. Bien. Que ahí se implementaron y fueron horribles, horribles. Entonces, en términos generales, el gobierno de Allende tuvo 3 fases. La primera fase fue la inflación, luego fue la escasez y el pilar 3 fue el racionamiento. ¿Qué ocurrió? Cuando comenzó el gobierno de Allende dijeron, bueno, primero vamos a comenzar a eliminar la propiedad privada y por otro lado vamos a comenzar a gastar como si no hubiera un mañana. Entonces el gasto público aumentó. Está la cifra ahí en el libro y en mis papers. Creo que era entre un 30 y un 40%. Bien, es decir, un 40, 30, vamos al menor, 30% más de gasto público en un año. ¿Qué ocurre? Eso, como el gasto público es una de las variables del PIB, sube el PIB. Hay crecimiento económico. Entonces pasamos de crecer un 1 o un 2% a crecer un 9%. Un 9%. Por ejemplo, este año un 2,3%. Bien, un 9% el primer año de Allende. Entonces todos contentos. Este es el modelo, esto es lo que teníamos que hacer. ¿Cómo no lo hicimos antes? Había que gastar más. Bueno, pero esa cuenta hay que pagarla. ¿Cómo la pagó Allende? Dado que, por otro lado, como estaba expropiando, nadie tenía incentivo a producir. Entonces la producción, la oferta comenzó a caer. Entonces, ¿cómo financió este gasto público, este despilfarro? Con emisión monetaria, el cajero automático del gobierno de turno, en este caso de Allende. Entonces la inflación
pasó de 2 dígitos a una hiperinflación de 3 dígitos, o incluso algunos dicen hasta 4000%. Bien, con un empobrecimiento generalizado, etcétera. Esa es la primera etapa. Luego la segunda etapa fue la escasez. Paralelamente a la expropiación, paralelamente a un despilfarro financiado con emisión monetaria a la Argentina, pero en mucha mayor medida, comenzaron a controlar precios de la canasta básica, tal como dijo el imbécil del presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había escasez de todo. Entonces ustedes pueden ir a Google y ver la prensa de ese momento y decía no hay leche, no hay pan, no hay té, no hay café. Bien, todos los bienes básicos escaseaban. Por lo mismo, porque no era rentable producirlo, tanto por el control como por la pérdida de poder adquisitivo del dinero producto de la inflación. Entonces, ¿qué ocurrió? Surgió el mercado negro, surgió la violencia. ¿Por qué? Porque si estos bienes que no se pueden vender en el mercado libre se venden en el mercado sumergido, los que quedan a cargo de esos mercados son las mafias. Entonces genera la violencia, la delincuencia, vender los productos hasta 10 veces más caros, etcétera, porque no había. Pero no era porque no se quisiera producir, sino porque el Estado te lo impedía institucionalmente. Y luego viene el racionamiento, es decir, bueno, la gente no podía producir, la gente no podía consumir. Entonces ahí está el sueño húmedo del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es controlar la vida de la gente. Entonces ahí surgieron las tarjetas HAP, que era una tarjeta que también la tiene Cuba, que también la tiene Venezuela, que también la tiene Nicaragua, que también la tiene Corea del Norte y que también la tuvo incipientemente Argentina, que dice cuánto tú puedes consumir de cada bien. Es decir, es un vale por. Bien, entonces, ¿qué genera eso? Bueno, todos esclavos del Estado, están todos dependientes de qué te va a dar el Estado, o sea, un estado de una esclavitud, finalmente, una esclavitud moderna. Súper importante, y en el libro explico cuánto porcentaje del total de la producción nacional controlaba el Estado. Y, por ejemplo, bueno, tú me corregirás, porque tienes el libro ahí, con incluida la agricultura, la reforma agraria que Allende llevaba a su gente a tomar campo, etcétera, es un 60% de la producción nacional la controlaba el Estado, directamente la Unidad Popular. Y además Allende utilizó resquicios legales, por ejemplo, había una norma antigua que decía que en situaciones de emergencia, donde las empresas no podían funcionar adecuadamente, principalmente empresas estratégicas, que finalmente el político decide que es estratégico para expropiar todo, se puede intervenir esa empresa. Entonces, ¿qué hacía Allende? Llevaba a su gente, a sus milicias paralelas, para tomarse empresas, para que las empresas no pudieran funcionar, y luego utilizaba eso como pretexto para expropiarla. O sea, era un psicópata, él y toda su gente. Entonces, en ese contexto, todos los organismos del Estado, en mi libro pongo citas textuales del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados, de la Iglesia Católica, de distintos gremios, de expresidentes, etcétera, diciendo de que Allende estaba fuera de la Constitución. ¿Por qué? Porque tenía gente suya, incluso tenía un sobrino, creo que estaba a cargo de unas milicias paralelas. Bien. Y cuando capturaban a estas milicias paralelas haciendo delincuencia, atentados con bancos, etcétera, raptando gente, él intervenía para liberarlos. Entonces, que ahora se laven las manos y todos quieran decir, no, si esto fue Pinochet, un día se levantó y, bueno, quiere decir que, bueno, mucha gente no tiene pantalones.